Que Dios les esté bendiciendo, amados y amadas. Quiero que juntos agarremos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 5. He visto algunos videitos ahí de un curita, sacerdote católico, que él es supuestamente, ¿verdad? ¡Adiós! Hijo de mi corazón. Entonces mirando que él se toma su tiempo y supuestamente le va a dar tiempo a las personas que quieren hacerle preguntas o también quieren opinar contra lo que él dice que él es, o acusando a los que son de otras religiones, vamos a decir, que son protestantes y que vuelve el protestantismo y que para acá el protestantismo. Entonces yo veo que él no permite que la gente explique, porque claro, él está en su terreno y sería absurdo que si yo estoy en mi terreno dejar hablar al enemigo, ¿verdad? Entonces uno siempre quiere ganar, y por esa razón, pidiéndole al Señor, con la inquietud que Dios me ha puesto, yo voy a hacer este video para aquellos amados seguidores de Luis Toro quieran oír la palabra de Dios junto conmigo. Agarren sus Biblias en Hebreos capítulo 5. Ustedes pueden leer en su versión, en la versión de ustedes. Yo tengo también la versión de ustedes, me gustaría leer también allí, pero voy a leer primeramente la versión que leemos nosotros, los que no somos católicos. Yo soy creyente en Jesucristo vivo. Hace 28 años he leído un poquito la palabra de Dios, no me la sé como Luis Toro. Él se conoce textos de memoria y todo para contradecir, ¿verdad? Lo triste es que él brinca de un versículo a otro y hace de un versículo, hace su doctrina. Y la palabra de Dios no se debe de leer así. Debemos confirmar con otros versículos, con otros pasajes, la palabra de Dios, que es la doctrina que el mismo... Alguien habló allí. Que el mismo Dios, ¿verdad?, dice que es la doctrina, a través del apóstol Pedro lo dice, que es la que nos va a decir la verdad. La palabra de Dios escrita, dicen los católicos que ellos unieron todos los libros, gloria a Dios, ¿verdad?, que Dios usa a quien Él quiere. Él usó una mula para que le hablara a un profeta terco llamado Balaán. Así es que el Señor puede usar al mismo diablo para bendecir a la humanidad. Y así lo ha hecho Dios. Dios usa al mismo diablo para bendecir a la humanidad, para que busquemos de Dios. Entonces ellos en el año 380 y un poco más, ellos como tuvieron acceso a los pergaminos, porque se los arrebataron a los siervos de Dios, quitándoles la vida, quemándolos y todo a través de ese entonces por el Imperio Romano, que es el que estaba imperando, y Constantino, un emperador malvado, idólatra, inventó que Dios le había dado una visión, y entonces al ver que todos los seres humanos se estaban convirtiendo a Cristo en esa época, y a él no le convenía, porque los hombres que se convertían a Cristo no iban a sus guerras, preferían que los mataran, porque los hijos de Dios verdaderos no vamos a guerras. Los hijos verdaderos de Dios no quitamos la vida a nadie. Los falsos sí, amados. Muchos se dicen cristianos, pero van y hacen guerra y pelean. Pero los verdaderos hijos de Dios aprendimos por Jesucristo y por los apóstoles que no tenemos que quitarle la vida a otra persona para ganar. Yo puedo, lo más que yo puedo es hablar, predicar con amor, con amor. Entonces ellos, por supuesto que tenían todos los escritos, los recopilaron de que lo tenían los cristianos. Ellos huían, pero los lograban alcanzar, y hasta la fecha, en el año 1940, y déjenme recordar muy bien, en el año 1940 y algo,
no se me viene porque me confundo con la fecha de la tierra de Israel que fue en el 48. Pero en ese año, 1940 y algo, se encontraron esos libros, no los lograron agarrar la Iglesia Católica. Los romanos, vamos a decirlo, en ese entonces no era Iglesia Católica, eran los emperadores perseguidores de los cristianos. Entonces ellos sí tenían verdaderamente los escritos sagrados, ¿verdad? Pero como se sacaban copias y copias, igual como hacían los judíos, que al irse destruyendo un pergamino, pasaban a otro nuevo pergamino, a un nuevo, y escribían todo con un respeto que tenían, que habían muchos que revisaban para que fuera más o menos, ¿verdad? Vamos a decir que tal vez no exactito, pero sí tenían que ir lo más posible igual a las escrituras de los profetas, la ley de Moisés y todo eso. Entonces ya en el tiempo de la venida de Cristo, igual cuando escribió Mateo, lo tienen los católicos, lo tienen Lucas, todos los libros sagrados, incluyendo unos libros que no son inspirados por el Espíritu Santo, que son llamados apócrifos. Ellos sí lo incluyeron en su Biblia, vamos a llamarlo. Pero con otras revisiones más después, se optó que no se iba a meter esos libros apócrifos. Ya ha habido muchos estudiosos cristianos de verdad, seguidores de Cristo, no católicos, que han ido revisando. Un ejemplo es mi hijo estudió el griego, sabe un poquito de hebreo, entonces él se puso a hacer revisión y hizo una revisión, yo no la he podido leer, de los antiguos libros. Amados, entonces este varón se conoce la Biblia y dice de que fueron la iglesia de ellos, la original, dice él, porque ellos hicieron la Biblia. Ellos no hicieron la Biblia, ellos recopilaron la Biblia, la palabra de Dios, que estaba todavía, no estaba en un solo libro como la conocemos hoy, pero ya la palabra de Dios había sido inspirada 300 años antes que existiera la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica empieza a aparecer como tal, como una religión imperial, junto con el imperio, porque fue Constantino, un emperador, el que dijo que se convertían todito el imperio cristiano, dijo él, por un decreto. Y el Señor jamás, ni los apóstoles, dijeron que por decreto iba a ser la persona un cristiano, que ya nacía cristiano, no. Jesús le dice a Nicodemo, un estudioso de las escrituras del antiguo pacto, lo que es la Torá, que usan los judíos, los israelitas, ellos no usan el Nuevo Testamento como nosotros. Entonces el Señor le dijo a este hombre estudioso de la palabra que era necesario que él y todo ser humano, a él le estaba dando el ejemplo porque le preguntó cómo él podía ser salvado, cómo podía él ser salvo. Él sabía que él no estaba salvo. Entonces le dice, te es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Nacer de nuevo es creerle a Dios a través de Cristo Jesús por la fe, arrepentido de los pecados y bautizarse, ya siendo una persona con un entendimiento claro del bien y del mal. Un bebito no sabe lo que es lo bueno y lo malo. Los padres lo bautizan, pero él no sabe nada. Él va a saber hasta cuando ya él crezca y puede entender lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces este varón dice que ellos son la iglesia verdadera por ese hecho que él asegura que ellos hicieron la Biblia. Y yo le digo acá a Luis Toro, con cariño, porque oro por él y por todos los católicos y por todos los seres humanos, oro por mí, oro por todos, ante Dios, sin condenar a nadie. Pero sí sé que Satanás, como le cerró la mente a los judíos que llevaron al Señor a la cruz, así ha cegado la mente de toda la humanidad. Yo estuve ciega por 30 años, no miraba, no entendía. Leía la Biblia, pero yo no la entendía. Llegué a decir de que Dios no era malo, que no iba a pasar nada de lo que está en Apocalipsis. Pero hoy que ya la venda fue quitada, yo entiendo que todo Dios lo tiene que permitir, porque este mundo tiene que pasar por un juicio, por todo lo malo que hemos hecho. Todos vamos a pasar por un juicio.
Y si no nos arrepentimos, iremos a un lugar que Dios no quiere que vaya nadie, pero que ya muchos han ido allí. ¿Por qué? Porque no han querido arrepentirse de sus pecados, creyendo solamente en Cristo Jesús, el único, como Él mismo dice, el único camino, la única verdad. Él es la vida, y dice Él, nadie va al Padre sino por mí. Yo no puedo venir a inventar que es a través de los rezos a los santitos, que ellos no oyen, porque ellos son personas que a lo mejor existieron y ya murieron. Ellos no pueden escuchar un rezo de nadie, ni María, porque ella ya no está aquí en la tierra. Quizás si estuviera así, pero ya ella no está con nosotros. Y para mí ella es digna de admiración. Ella existe, pero no está aquí en el planeta Tierra. Ella existe en la presencia de Dios, porque el Hijo de Dios nunca muere. El que muere es el que muere en sus delitos y en sus pecados, y va a ir a un lugar llamado Lago de Fuego, dice la Biblia en Apocalipsis, junto con Satanás que los engañaba. Entonces, Luis Toro no permite que uno exprese todo esto, porque él le da cierto tiempo. Él se lleva media hora hablando, y a la persona que quiere opinar le da solo 5 minutos. Entonces, por eso yo hago este video, ¿verdad? Para que el católico amado pueda tener un conocimiento. Investiga, amado católico, no te dejes llevar por mí, ni por pastores, ni por curas, sino que investiga los libros históricos y pon allí quién fue el que comenzó la Iglesia Católica. Pregunta allí, ¿qué hizo el emperador Constantino? Un decreto. Como que aquí el presidente Daniel Ortega en mi país, Nicaragua, un decreto y diga, todo Nicaragua es evangélico, ya no somos católicos. O que digan ellos, porque ellos creen en imagen y todo, y digan, toditos, incluyendo los evangélicos, los testigos de Jehová, los adventistas y cuántas religiones hay, y digan, todos somos católicos, ya en Nicaragua no se va a permitir otra religión, y lo decretan y lo firman y lo sellan y lo sacan en el diario oficial, en la Gaceta. No se puede, así no nadie se va a salvar. Uno va a salvarse aunque lo maten, creyendo solamente en Cristo Jesús, porque eso enseña la palabra de Dios en Hechos, que hay un solo Dios. No, en Primera de Timoteo 2:5 dice eso, hay un solo Dios, y dice hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese es el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo. Ve, lee estas citas que te estoy dando, amado, que estoy segura al 1,000,000% que es el Espíritu Santo que me está dando que te las diga, porque yo no las tengo para decirlas, sino que me las está trayendo el Señor a mi mente. Y normalmente a mí se me olvidan los números, pero hasta los números te di. Así es que ahora, dice otra cosa, cuando a él le han preguntado que de dónde, porque él dice que de dónde los pastores o nosotros somos llamados pastores. Yo no soy pastora, ¿verdad? Pero estoy hablando de las personas que se dicen pastores y pastoras. ¿Que de dónde? Porque yo, dice él, yo sí soy sacerdote, dice. Entonces le dijeron a él, ¿de dónde sos sacerdote? Según el orden de Melquisedec, dice. En el Nuevo Testamento, como ahí sale esa palabra, entonces él se apropió de eso. Pues yo le quiero decir a los amados católicos que no existe nadie, ningún sacerdote evangélico o católico de cualquier otra religión que sea según el orden de Melquisedec, porque para eso vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos 5. Ya lo leo, amados, ya lo leo, porque también lo quiero buscar en la Biblia de ellos, a ver cómo sale en la Biblia católica. Así que el cura, el que se dice sacerdote según el orden de Melquisedec, Luis Toro, es mentiroso. Usa versículos de la Biblia, lo tuerce para engañar a los católicos, a esos católicos que no leen su Biblia. Amado católico y quien seas, lee la Biblia, por favor, arrodíllate, confiesa a Cristo, no a nadie más, sino a Jesús, el que murió en la cruz, al que el Padre envió a morir por toda la humanidad, y pídele de todo corazón a Dios que por medio de creer en su Hijo Jesucristo te salve de la muerte eterna
que te ayude a entender la escritura. Y luego de que hayas hecho esa oración, abre tu Biblia y léela en el Nuevo Testamento. No te vayas al Antiguo todavía. Después lee el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento lo que está son profecías, que muchas se han cumplido y algunas todavía no se han cumplido. Por eso es necesario, como dijo Jesús, el que lee, dice él, entienda, y se refería al Antiguo Testamento, porque todavía el Nuevo Testamento como lo conocemos no estaba todavía, no lo habían escrito los apóstoles y los otros siervos de Dios, como Lucas. Lucas no era un apóstol. Así es que, amado, ni tampoco Santiago, ni Judas, que esos dos eran hijos de María, medio hermanos del Señor en la tierra. Ya después al Señor, dice Pablo, no lo vamos a conocer, a Jesús no lo vamos a conocer como hombre carnal, sino como un ser espiritual, con un cuerpo glorificado, un cuerpo parecido al de nosotros, pero con la gloria del Padre. Por eso le digo a María Magdalena, no me toques, que todavía no he subido al Padre. A él fue glorificado. Ya no tiene un cuerpo que no se puede pasar una pared. El cuerpo del Señor tiene poder. Y él dice que él nos va a dar un cuerpo a nosotros, a los que hemos creído en él, nos va a dar un cuerpo así, porque este cuerpo humano, carnal, pecaminoso, nunca más lo tendremos cuando nosotros muramos y seamos resucitados con Cristo, amado católico. Si no te hablan de eso, lee 1 Tesalonicenses capítulo 4. Allí habla de eso, que va a haber un arrebatamiento de los hijos de Dios. Y también en 1 Corintios capítulo 15. Allí habla clarito de qué cuerpo vamos a tener los que creemos en un Cristo vivo que murió por nosotros. No fue Pablo, no fue Pedro, no fue el Papa Juan Pablo II, no fue ningún hombre, no fueron los apóstoles, ni María, fue Jesús el que murió por ti y por mí. Ahora sí leemos, amados. Permítanme tomar agua. Desde ya que Dios me los bendiga a todos en el nombre de Cristo Jesús. El Cristo amoroso vivo, no imágenes. Las imágenes no escuchan, eso las hace cualquier hombre pecador para hacer negocio. Esas son cosas, fiestas que hacen los gobiernos para sacar dinero en esas grandes actividades donde hay de todo, hay licor, hay muerte, hay todo, amado. En las cosas de Dios son sagradas y no puede haber esas cosas. Dice así entonces, toda la gloria solo para nuestro papito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Yo le hablo así con cariño a mi Padre Celestial. Él no es que sea un Diosito ni un papito chiquito, es que es un cariñito que yo tengo y se lo digo así le expreso y Él lo sabe. Yo no lo estoy haciendo menos. Él es Dios todopoderoso. Él salva, sana, liberta y volverá pronto por una iglesia pura, limpia, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, que no seamos idólatras, que no seamos amadores del dinero, porque eso es idolatría, ni enamorados de nadie. Primero es Él y después amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque todos somos sacerdotes, pongamos cuidado, amados. Tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados. En este entonces escribe el escritor sagrado por el Espíritu Santo y habla de sacerdotes en la actualidad, porque todavía el templo allí en Jerusalén no había sido destruido y todavía ejercían los sacerdotes humanos. Ahora ya el templo no existe, ya no hay sacerdotes humanos. 70 años después que Cristo se fue con su Padre Celestial y envió el Espíritu Santo, fue destruido por el Imperio Romano. Imagínate, por los romanos. Siempre los romanos aparecen allí. Y eran los que mataban a los cristianos, a los apóstoles, a todos. Ellos fueron los que lo hicieron. Y consentían en que los religiosos judíos le hicieran daño también a los cristianos. Fueron los romanos, unidos con los religiosos que le servían a Satanás, como Cristo le dijo, ustedes son de su padre el diablo. Todo el que le quita la vida a otro, amados, aunque mande a matar y no lo haga él con sus manos, es un hijo de Satanás. Los hijos de Dios somos vida, no somos muertos. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Los sacerdotes de antes estaban rodeados de debilidad. Sigamos leyendo. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismos como también por el pueblo. Una vez al año entraban los sacerdotes allí al lugar santísimo por ellos mismos y por todo el pueblo.
Sigamos leyendo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así que de la descendencia de Aarón eran los sumos sacerdotes. Moría uno, seguía el hijo. Y así, amados. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Él no se glorificó a sí mismo. Él le dijo a María Magdalena, espérame, todavía no me toques. No he subido a mi Padre. Él iba a que lo glorificara su Padre. Así que yo no me puedo gloriar. Si yo me he de gloriar, que sea en la gloria para Dios. Amén. Eso dice la palabra. Así Cristo se glorificó. Así Cristo, dice, tampoco se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. No fue él mismo, oiga bien, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Oigamos que Luis Toro dice, dice él, se glorifica él solo, dice, yo soy yo soy el sacerdote según el orden de Melquisedec. Se está glorificando él mismo, no. Ni el mismo Cristo lo hizo, amado. Así que nadie puede decir yo. Muchos por ahí dicen, yo soy el pastor, llámeme pastor, yo soy apóstol, llámeme apóstol. Y se enojan si uno no les dice ese título. Para mí son mis hermanos en Cristo. Hasta que Dios demuestre lo contrario. Porque Dios es el que conoce los corazones. Yo puedo decir soy cristiana, pero el que conoce si yo soy cristiana es el Señor. Eso es un título o un apodo, porque dice que en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez a los seguidores de Cristo. Dice en un lugar llamado Antioquía. Anteriormente se les conocía de otras maneras, los del camino, los seguidores de Cristo y otro montón de apodos. Pero así nos llaman, entonces nosotros decimos, pues somos cristianos. Pero el que nos conoce, si somos o no somos, es Dios que todo lo sabe. Así que quedémonos con esta idea. Si el mismo Hijo de Dios no se autoproclamó como un sumo sacerdote, ¿quién fue el que lo hizo entonces? Sigamos el versículo 6. Como también dice en otro lugar. Aquí va lo que dice Dios. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Leemos en el Antiguo Testamento, por eso el que lee entienda. Dice que Abraham, después que fue a una guerra y la ganó, le dio a él los diezmos de ese botín de guerra. Dice que no se conocía, aquí mismo lo dice, que no se le conoció que tuviera padre o madre, no tenía genealogía. Entonces se cree por la misma escritura que era Jesucristo. Allí se representó el Señor y fue Abraham. No sabemos cómo Abraham sabía que ahí podía ir, pero el caso es que ahí está en la Biblia, amados. Está en el Antiguo Testamento y está acá también. Dice entonces que él fue llamado según el orden de ese sacerdote que se menciona en el Antiguo Testamento. No puede ser Luis Toro, porque aquí dice para siempre, y lo vuelve a decir otra vez, y dice, y Cristo en los días de su carne, porque acuérdate que yo te dije que el Señor estuvo en carne, pero él ya no está así. Él ya no está así, él tiene un cuerpo glorificado. El cuerpo mío no es glorificado. Yo si quiero traspasar una pared, no la paso. Yo me voy a dar contra la pared, porque no tengo mi cuerpo glorificado, pero Cristo sí. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, todo esto lo hizo el Señor por nosotros y por él mismo, y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesucristo es un ejemplo a seguir. No es el pastor, no es los curas católicos, no es nadie. Es el mismo Hijo de Dios que viniendo del cielo tomó cuerpo humano. Dice que él tenía temor reverente. Él le tuvo temor a su Padre. Acuérdate lo que dice en Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor hacia Dios, de Dios. Si yo le tengo miedo al pastor, estoy en pecado. Si yo le tengo miedo a un hombre, a quien sea, estoy en pecado. Al diablo yo no le puedo tener temor. Mi temor es de Dios, que tiene que estar en mí, que yo lo debo honrar. Yo donde vaya soy hija de Dios, entonces yo tengo que honrarlo. No tengo por qué andar practicando el pecado, porque si yo tengo temor de Dios no peco. El problema es cuando yo dejo de tener temor de Dios y ahí sí caigo y peco. Por eso Jesús nunca pecó en su carne. ¿Por qué? Porque él tuvo temor de Dios. ¿Y qué hacía él? Él oraba, él rogaba, él lloraba ante su Padre
pidiéndole que lo fortaleciera, y hasta entonces lo vemos antes de ir a la cruz con grandes sudor que parecían gotas de sangre, como gotas de sangre, dice la Biblia. No era sangre, pero era tanta la agonía que sentía él estar orando allí, porque él sabía lo que iba, él sabía que lo iban a azotar, que lo iban a desfigurar, que lo iban a golpear, que lo iban a escupir, y todo por amor a nosotros. El Señor sabía a lo que venía, y por eso él oró siempre, para no caer con las tentaciones que el diablo le ponía, porque el diablo es un gran atrevido. Si hizo eso con el Señor Jesús, imagínate qué no hará con nosotros. Por eso él dijo, oren sin cesar, les dijo a los discípulos, pero los discípulos no le hicieron caso y se quedaron dormidos, y por eso fue que todos huyeron, y por eso fue que Pedro los negó, porque no oramos así como el Señor quiere. Y aunque era hijo, habla en pasado, no es que ya no es hijo, habla en pasado porque la escritura se está haciendo después que Cristo ya se había ido y había muerto. Entonces el escritor sagrado hace como que es en pasado y que ya no es, él es hijo. Y aunque es hijo, podríamos decir, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él padeció y aprendió obediencia. Nosotros cuando también padecemos por nuestras rebeliones, si somos hijos, aprendemos obediencia. Yo cuando soy castigada por mi Padre Celestial, aprendo obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. No es Luis Toro. Para todos los que le obedecen. A Jesús tenemos que obedecer. Leamos la Biblia, el Nuevo Testamento, leamos el Antiguo Testamento, y si obedecemos a la palabra que Jesús nos enseñó en el Nuevo Testamento, sumándole, ¿verdad?, lo que se hablaba de él, todo, de no matar, no robar, no adulterar, no codiciar, y etcétera, amados. Cuando obedecemos, entonces nosotros, dice que él vino a ser autor de eterna salvación, y dice, para los que le obedecen. Él es mi autor de mi salvación si le obedezco. Porque si yo no obedezco, si yo ando en idolatría, porque la idolatría también, eso dice Éxodo, es el primer mandamiento. Éxodo 20, lee del versículo 1, léelo. Dice que Él es Dios, no hay otro Dios fuera de mí, dice el Señor. No te harás imágenes, dice Él, y habla con toda claridad, imágenes. ¿Quién es el único que puede hacer imágenes? Él las mandó a hacer, pero fue orden de Él. Pero a nosotros, Dios no nos ha mandado a hacer imagen de María, ni imagen de Cristo, ni imagen de San Pedro, ni de San Pablo, ni de Santito aquí en Managua, que le celebran a Santo Dominguito, y a no sé cuántos santos inventados, un montón. No, el Señor no, eso no dijo Él. No dijo inventen. Vayan, inventen ustedes y háganse imágenes, porque yo les mando a hacer a los querubines allí en el propiciatorio, donde tenían que ir a entrar el sumo sacerdote de ese entonces, humano. Habían ahí 2 grandes querubines que pegaban ala con ala. Eso era una representación de lo que hay allá en el cielo, pero no significa que hacer esos querubines era para adorarlos. Nadie, ninguno lo adoró. Quizás algún pecador, porque después ellos mismos, porque fueron expulsados de la tierra prometida que Dios les dio, por su pecado de idolatría, cayeron en el pecado. Lo que Dios les prohibió en Éxodo 20, le dijo, no se hagan imagen de ninguna semejanza, ni de lo que está en el cielo, o sea, ni siquiera Jesús, ni ángeles, nada, solo lo que Él iba a decirles, ni lo que está en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las honrarás, no las venerarás. La palabra honrar es venerar. Ni tampoco hacerles culto, fiestas, y cantarles, como aquí en diciembre le cantaron al ídolo, le llaman María, y esa no es María. No oye ese ídolo. Si María estuviera aquí nos escuchara, pero no, ella ya no está aquí. Pero sin embargo Luis Toro enseña que sí se puede, porque toma de ejemplo los querubines, los angelitos que dibujó Salomón. ¿Por qué lo hizo Salomón? Porque habían ángeles allí en el propiciatorio, y Dios le dio cómo iba a ser todo el templo. Fue el mismo Dios el que le autorizó a David, y por medio de un profeta, cómo iban a hacer todas las cosas. Pero Dios no dijo, hagan a María. Jesús no dejó dicho, dibujen a mi madre y pídanle a ella, porque cuando le piden a ella, ella viene donde mí, me ruega a mí, y yo le ruego al Padre para que haga el milagro. No, un solo mediador hay. Allá en el cielo está a la derecha del Padre. Eso dicen Hechos. A la derecha del Padre dice que Él está mediando por nosotros. Él es nuestro abogado. El Espíritu Santo también vive en nosotros para rogar allá en el cielo, porque Él está en el cielo y está en nosotros. Ese poder lo tiene el Espíritu Santo.
Está en todo lugar. Así que cuando nosotros oramos, es el Espíritu Santo el que lleva nuestra oración. Y cuando no sabemos cómo orar, cómo pedir, dice que Él mismo, el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso dice la palabra de Dios. Qué triste, ¿verdad? Cuando no leemos la Biblia. Yo no sabría nada de eso que les estoy contando si no leyera la palabra. Todo eso que les estoy diciendo está en la Biblia, amados. Ahora dice el versículo 10, y fue declarado por Dios, hasta aquí voy a ver si llego, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hasta ahí nomás llego, versículo 10, amados. Es lo que yo quería aclarar a los amados católicos. Espero en Dios, ¿verdad?, que se agarren su Biblia y la lean. Yo dije que iba a leer, vamos a ver si se encuentra igual en la versión católica. Aquí lo tengo, la versión católica. Vámonos. Vamos a buscar Hebreos. Aunque sea el versículo 10, voy a leer. 5:10. Dice, y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. Está malo allí. No es de la misma clase. Según el orden de Melquisedec. O sea, es él mismo, Jesús, él mismo, no es clase, no es que era una semejanza de ese sacerdote, era el mismo Jesús que recibió los diezmos de mano de Abraham. Y no nos vamos a meter a eso del diezmo, ¿ok? Esos son otros temas que ya lo hemos dado en otros tiempos. Solo le digo que es de corazón que usted tiene que dar. Nadie le puede obligar, ningún pastor, nadie le puede obligar a dar su salario como usted lo ponga Dios en su corazón. Órele y dígale, Dios, con todo su corazón, dígale, yo quiero dar con alegría, Señor, en mi corazón, dame como he de dar. Y si usted quiere dar el 10% porque Dios es el que se lo pone, hágalo. Si es el 5, hágalo. Si es el 20, hágalo. Si es el 30, hágalo. Que Dios se lo ponga. Nosotros estamos bajo la gracia. No estamos bajo la ley. La ley decía 10% y eso ya venía desde antes de la ley, amados. Antes de la ley vemos que Abraham daba eso. Ese era algo, una cuenta que ellos habían hecho. No sabemos si Dios se la puso, no lo sabemos, no lo dice la Biblia. Pero era una como algo justo. ¿Qué le parece? Usted se queda con el 90 y a Dios se le da, porque se le da a alguien en la tierra para que lo utilice para comer pan, para bendecir a los niños, a los ancianos, al pobre y para todo eso. Usted lee el Nuevo Testamento y ahí dice que era para ayudar a los pobres. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde a todos los amados católicos y a toda la gente. Y al que roba, que robe. Ese Dios lo va a llamar a cuentas, amados. Dios llama a cuenta al que no use el dinero de Dios para lo que es nada más. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Es que esto me dice conexión lenta. Amados, bendiciones.